Buenos días, iglesia. Son las 11 de la mañana este domingo y estamos aquí en la iglesia en Hermosa Beach, California. Y estamos muy agradecidos que esté con nosotros. Por la siguiente semana, hora, vamos a alabar la palabra, vamos a alabar a Dios, vamos a leer la palabra, vamos a tomar la Santa Cena. Así que vamos a orar juntos. Padre Santo, te damos gracias por tu gracia esta mañana. Te damos gracias que podemos estar juntos por medio de este lugar virtual. Eres tú, Jesús, a quien venimos a alabar, a adorar y a darle gracias. Te amamos. Amén. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. He's rich in love and slow to anger. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Right where you're at, we sing out, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. And on that day, when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Forevermore we sing out, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Again, Lord, I'll worship your holy name. Lord, I'll worship your holy name. We sing out, sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Lord, I'll worship. Lord, I'll worship
Lord, I'll worship your holy name. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom, 'cause you know just what to do. And I will love you, Lord, my strength. And I will love you, Lord, my shield. Oh, I will love you, Lord, my rock. Forever all my days I will love you, God. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. And I will love you, Lord, my strength. I will love you, Lord, my shield. Oh, I will love you, Lord, my rock. Forever all my days I will love you, God. And I will love you, Lord, my strength. I will love you, Lord, my shield. I will love you, Lord, my rock. Forever all my days I will love you, God. And hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Forever all my days, hallelujah. And hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Forever all my days, hallelujah. Sing, I will love
a ruler whose kingdom has an end. But you, oh God, you reign forever. Echo! You reign forever. Yeah. Yes, you, oh God, are without borders. Yeah, without borders. I will put my trust in you, the one who came to save, the only one who will never change. I will put my trust in you, the one who has redeemed me from my sin. Let your praise begin and never end, and never end, no, never end. Verse 2, I will not put my trust in a world that will last for a moment, for my hope is placed in the one true God, who's making all things new again. Yes, you, oh God, you reign forever. Your turn. You reign forever. Yeah. Yes, you, oh God, are without borders. Sing it. Yeah, without borders. I will put my trust in you, the one who came to save, the only one who will never change. I will put my trust in you, the one who has redeemed me from my sin. Let your praise begin and never end, no, never end, no, never end. There's no other way. There's no other way, no other name can forgive my sin and set me free. God of mercy, God of peace, the righteousness that covers me. There's no other way and no other name. I will put my trust in you, the one who came to save, the only one who will never change. I will put my trust in you, the one who has redeemed me from my sin. Let your praise begin and never end, no, 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 never end. Oh, let your praise begin. Oh, let your praise begin. Never end. Sing that chorus one more time. I will put my trust in you, the one who came to save, the only one who will never change. I will put my trust in you, the one who has redeemed me from my sin. Let your praise begin. Amen. Lord, you are worthy of praise. All glory and honor are due your name this morning, Jesus. And so we gather in that name, the name that is above any other name, the only name that can save us from our sins. So we come to worship you and to gather under your name this morning, Jesus. Amen. Amen, church. Well, again, it's great to be able to gather virtually. Though we're spread apart from one another right now, we're unified in our praise of Jesus this morning. Alabando a Dios esta mañana juntos. Vamos a continuar con nuestro servicio. Tenemos un video con anuncios, así que por favor vea su pantalla. Buenos días, Hope Chapel. Bienvenidos de nuevo a Hope en Casa. ¿Sigue ahí? Yo estoy aquí y
Dios todavía es soberano, Él está en el trono, amén. Bueno, para aquellos que están con nosotros por primera vez aquí virtualmente en este lugar, quiero simplemente presentarme. Mi nombre es Mike y soy uno de los pastores que enseñan aquí en la iglesia y tengo el privilegio de ministrar la palabra de Dios esta mañana, así que ojalá y se pueda sentir muy bienvenido visitándonos virtualmente. Iglesia, quiero comenzar como un negocio de familiar. Tengo noticias agridulces para usted. Muchos de ustedes conocían a nuestro querido hermano Jim Edwards. Jim falleció el viernes, se graduó a Gloria y está junto en presencia con el Señor y lo vamos a extrañar mucho. Jim nació el 25 de octubre de 1925. Vivió una vida completa. Jim era un hombre fiel al servicio. Sirvió en 3 guerras, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. Más que nada, él sirvió a su esposa Tran, a sus 2 hijos y también a su iglesia local, Hope Chapel. Hace unos minutos destacamos un video de Hope en acción. También Jim sirvió ahí por más de 20 años. Haber crecido aquí, tengo muchos y buenos recuerdos de Jim, como sé que muchos de nosotros tenemos en la familia Hope. Yo creo que hablamos por todos, decir que lo vamos a extrañar mucho. Tran, si estás mirando, te amamos, tu familia de Hope Chapel te ama y todos estamos orando por ti. Si hay una cosa que todos queremos que sepas es que en este momento es que no estás sola y estamos todos aquí para ti. Así que lo vamos a extrañar a Jim. Bueno, vamos a continuar esta mañana en nuestro estudio de la primera carta de los Corintios. Así que por favor abra su Biblia conmigo a 1 Corintios capítulo 8. Vamos a estar estudiando todo el capítulo 8, así que por favor abra su Biblia y lea conmigo las palabras del Dios viviente. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí en los ídolos, como se sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel es débil, no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Iglesia, esta es la palabra de Dios. Amén. Este pasaje que tenemos entre nosotros hoy se refiere a algunos temas diferentes. Pablo va a hablar alimentos que ha sido sacrificado a los ídolos, cómo nos relacionamos entre nosotros como la nueva familia de Dios. Y también va a decir cómo debemos regular nuestra libertad en Cristo con respecto a la toma de decisiones. Entonces, el título de este mensaje hoy es Alimentos, Familia y Libertad.
El problema inmediato que Pablo está abordando concierne al menos a algunos de los corintios creyentes que asistían a fiestas paganas y comían alimentos, específicamente carne que había sido sacrificado a los ídolos, dedicado a las deidades paganas. Esta facción de la iglesia se consideraba fuertes y conocedores. Ahora, quiero pedir unos minutos, que quiero invitarlo a que ponga unos minutos de enfoque radical conmigo. Necesitamos entender algo del trasfondo cultural de este pasaje y el trasfondo histórico de Corinto para que podamos apreciar completamente el problema que Pablo está enfrentando y la belleza de su solución a ese problema. Así que solo como antecedentes históricos. De hecho, sabemos mucho sobre el paisaje pagano en la antigua Corinto. Parte de lo que sabemos fue grabado por un geógrafo griego con el nombre de Pausanias. Viajó por Grecia a mediados del siglo II y escribió un libro de 10 libros de trabajo llamado Descripción de Grecia, que ha sobrevivido. Él tiene todo un volumen completo dedicado a Corinto. En este volumen, discutiendo el ágora central, el mercado de Corinto, así como lo habla, Pausanias menciona templos y estatuas para Dionisio, Artemisia, Bacchus y ponía como Fortún, Poseidón, Apolo, Afrodita, Hermes, Zeus y más. 2 mercados abrazaban la pared del gran templo arcaico pagano mientras mientras los peces y el mercado de carne estaba al otro lado de una calle estrecha. En el lado oeste del mercado estaba un gran templo dedicado al culto imperial romano. Todo esto dentro de como un partido, no partido, sino como un fútbol. Y todo esto es el antecedentes históricos y también el trasfondo cultural aún más alarmante es lo que sucedió en esos diversos templos, los sacerdotes. Sabemos que los sacerdotes liderarían fiestas y banquetes celebrando y apaciguando a los diversos dioses y diosas. Típicamente los ciudadanos traían ofrendas de animales a los sacerdotes, que los sacerdotes harían sacrificio a las deidades paganas en nombre de las familias. Luego comerían porciones selectas de lo reinado, pensando que como lo haría la deidad aceptar y en cierto sentido imbuir a la carne con su poder, con el poder de la deidad y la presencia de alguna manera. Así que servirían la carne a la familia pensando que la deidad de alguna manera en vista de ese poder y con su presencia y cuando la gente comía esa comida, la deidad de alguna manera les daría poder a ellos. Así que ellos comerían, beberían liberalmente y luego de haber comido también muy comúnmente habían prostitutas del templo, niñas y niños que hacían lo que quisieran después de comer y beber con ellos lo que ellos quisieran, tal vez con un pequeño pago extra al Dios y abandonando toda restricción moral. Estos rituales que quiero que mire, estos rituales de culto eran paganos y pornográficos, eran oscuros y eran demoníacos. Este era muy común, así que este era el medio del que muchos de los cristianos corintios fueron salvados. Y así que empezaron a salir. Así que si era Corintios salvado de esa vida, se le había dado una nueva luz, una nueva vida, pero la participación en este mundo, en ese mundo poderoso, ciertamente dejó cicatrices
probablemente sería difícil durante años separar partes de esa vida, de toda esa vida en su memoria, imaginación de cómo estaba todas esas, lo que usted vivió. Claro, ahora es un cristiano, pero mirando hacia atrás sería difícil, si no imposible, distinguir las partes del todo. Decir, bueno, la comida no era tan mala, sino los rituales y las perversiones ciertamente lo fueron, lo que eran malo. Tal vez había una distinción muy difícil, pero si podemos poner nuestra mente y imaginarnos la experiencia en ese tiempo, tal vez el olor de la carne que solía comer en el templo con los sacerdotes, cantando y dando sacrificio, y la bebida y las prostitutas esperándolo, el olor de la carne traería todas esas memorias de regreso para traerlo a su mente, y sería natural y correcto que su conciencia no pudiera, sin algunos años de enseñanza, oración y sabia ayuda, a hacer enfrentar cualquier elemento del antiguo paquete. Incluso si los amigos cristianos que tal vez no había tenido ese fondo, no tuvo ningún problema con un aspecto a saber, especialmente la carne. Así que estas eran las personas con las que estaba preocupadas Pablo en proteger en este pasaje. Así que él comienza el capítulo 8 al decir sabiduría, amor y Dios. Así que mire conmigo una vez versículos del 1 al 3 en su Biblia. Pablo dice, en cuanto a lo sacrificado, a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Así que Pablo comienza el capítulo 8 con las palabras ahora acerca de, las mismas palabras que usó en el comienzo del capítulo 7. Esta es la forma que Pablo indica que está respondiendo a otro tema sobre el cual los corintios habían correspondido previamente con él. Ellos tenían de sacrificio a los ídolos, y Pablo continúa abordando el tema de la comida que ha sido sacrificada y ofrecida a los dioses paganos y a los ídolos. Creo que es importante para nosotros notar que antemano que Pablo va a volver sobre este tema nuevamente en el capítulo 10, pero en énfasis ligeramente diferente aquí en el capítulo 8. Es lo más probable es tratar con el grave problema que algunos de los cristianos corintios asistían a fiestas paganas y comían la comida que ahí se servía. Pero más adelante en el capítulo 10, Pablo enfrentará el problema menor de la carne sacrificada, comprada en el mercado y servido en hogares ahora. Lo primero que hace Pablo al responder a los corintios es que usa sus propias palabras contra de ellos. Miren nuevamente la primera mitad del versículo 1. Dice, ahora con respecto a la comida ofrecida a los ídolos, sabemos que todos poseemos conocimiento. Así que esas palabras estaban aparentemente entre comillas, porque estaba diciendo su razonamiento, estaban aparentemente justificaron ante Pablo diciendo, todos poseemos conocimiento, sabemos lo que pasa. Ahora las afirmaciones de conocimiento específicas a las que se refieren son repetidas por Pablo en el versículo 4 que veremos en solo unos minutos, pero esencialmente lo que están diciendo a Pablo es algo como esto. Mira, Pablo, somos creyentes, sabemos la verdad, y como sabemos la verdad, no estamos en peligro de pecar o de ser descarriados al paganismo. Estamos tratando de disfrutar buenas comidas y tenemos que socializar con otras personas, como usted sabe, a lo largo de esta comunidad. A lo largo que miramos en esta carta, vemos constantemente que los corintios sobreestiman ellos mismos, se sobreestiman su conocimiento, sobreestiman sus dones espirituales y constantemente ponen énfasis en las cosas equivocadas.
Ahora, mire cómo responde Pablo. Ni siquiera se molesta con lo que pasan, con lo que piensan que saben. Más bien, él corta su argumento de inmediato al exponer su posición fatal en su razonamiento. Asumen que todo lo que necesitan para tomar decisiones sobre de la forma de vivir cristianamente es el conocimiento. La respuesta de Pablo es sí, pero no. Sí, el conocimiento es necesario, pero no porque el conocimiento no es suficiente. Yo creo que todos estamos de acuerdo que ciertamente para vivir la vida cristiana necesitamos el conocimiento de la verdad, necesitamos el conocimiento de Dios, su palabra, y si miramos en el Antiguo Testamento podemos mirar donde Dios habla juicio acerca de Israel, contra Israel por medio de Oseas. Él dice, mi pueblo, dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esas son palabras grandes viniendo del Dios viviente a su gente que lo habían rechazado su conocimiento. Pero el conocimiento genuino de la verdad debe producir algo incluso mayor. Mire conmigo la segunda parte del versículo 1. Dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Él dice, lo que tienes en conocimiento te falta en amor. El problema con el conocimiento es que cuando tenemos mucho tiende a hacernos orgullosos, arrogantes. Pablo dice que les falta un segundo ingrediente necesario para vivir cristianamente correcta. Les falta el amor. Y Pablo va a construir su caso por la supremacía del amor en los próximos 4 capítulos que culminan en el pasaje más hermoso y cautivador sobre el amor en la Biblia completa, en el capítulo 13 de Corintios. Pero aquí la corrección de Pablo hacia ellos es realmente impresionante. No discute sus conocimientos, ni siquiera lo aborda, aparte de su tendencia en enorgullecerse, pero al contrario le dice, déjame llamar tu atención sobre algo superior, déjame llamar tu atención a algo más necesario que el conocimiento, y ese algo es amor. Pero primero Pablo los va a reprender sutilmente un poco, los va a cortar un poquito, los va a poner en su lugar. Piense en algo conmigo por solo un minuto. Tenemos un nombre para la persona que cree que lo sabe todo. Llamamos a esa persona apropiadamente un sabetodo. ¿Sabe cuál es el problema con un sabelotodo? ¿Cuál es el problema? Casi puedo leer sus pensamientos por medio de la cámara. Yo sé que todos estamos pensando ahora mismo, el problema con un sabetodo es que ellos en realidad no lo saben todo. Además, la mayoría de nosotros entendemos esta verdad general sobre la acumulación del conocimiento, cualquier tipo de conocimiento, y es algo como esto. Cuando más sabe sobre algo, más se da cuenta que no sabe sobre ese algo. Déjeme darle un ejemplo. Cuando yo me gradué del seminario, yo fui confrontado con una maestría y había una esencia que yo era un maestro de estudios bíblicos, de la Biblia, y la ironía en esto es que cuando yo tenía esa maestría, yo estaba haciendo en la semana y yo estoy pensando, yo conocí cosas, yo estoy agradecido porque Dios me dio esta experiencia, me siento más equipado como cristiano para enseñar, para el ministerio, para amar a Dios, esto es su palabra, pero en realidad me estoy dando cuenta que apenas estoy comenzando, me estoy dando cuenta que más que nada con lo que ahora yo sé ahora, cuánto no sabía, y que tengo que ser un estudiante de la palabra de Dios para siempre. Tenemos que seguir estudiando, así que entre más usted sepa, más se da cuenta que no sabe. Pero la expresión negativa de esta máxima es algo así. Si crees que sabes mucho, probablemente no sepas tanto como crees.
Y así es exactamente como Pablo los reprende a los corintios. Mire conmigo una vez más lo que dice en el versículo 2. Dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Así que Pablo los pone como en un jaque y en realidad no saben nada. Así que tal vez es como extremadamente inteligente, pero Pablo dirige su atención a la verdad de que deberían preocuparse. Mire el versículo 3, dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Así que si esto es lo que se deberían preocupar, este es el dilema. Usted puede decir que conoce mucho de Dios, usted puede decir que conoce mucho de Jesús, usted puede decir que conoce mucho de la Biblia, usted puede decir muchos versículos memorizados, usted puede venir a la iglesia cada fin de semana, pero la verdadera pregunta es esta. ¿Ama usted a Dios? ¿Lo ama? Y eso es lo más grande, eso es lo que vale la vida cristiana. No me importa si va a la iglesia, no me importa si habla a la iglesia, está atrás de una cámara, yo no sé si le da fiel a la iglesia, si va a una célula, si lee la Biblia de principio a fin. Si usted no ama a Dios, todo no importa. Toda esa actividad es una de dos cosas. ¿Es usted realmente religioso ante Dios o está usted realmente en relación con Dios? Pablo dice que el que ama a Dios es el que Dios conoce. No el que está realmente ocupado, pero el que no el que conoce mucho, pero el que realmente ama. Más que eso, hablando del conocimiento, el conocimiento más importante, de acuerdo a Pablo, no es lo que sabemos acerca de Dios, pero que Dios nos conoce. Mire en el versículo 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Esa es una de esas declaraciones que tienes que leer varias veces para ver la verdad y profundidad de la misma para establecer correctamente. Si alguien ama a Dios, Dios lo conoce. Pensemos primero en la segunda parte de esa declaración. ¿Qué quiere decir que seamos conocidos por Dios? Ser conocido por Dios significa ser considerado entre sus hijos. Ser conocido por Dios significa haber sido hecho una nueva creación. Ser conocido por Dios significa haber sido perdonado por Dios. Ser conocido por Dios significa haber sido reconciliado con Dios. Ser conocido por Dios significa ser amado por Dios. Todas estas obras de la iniciativa soberanía de Dios hacia nosotros precede nuestro movimiento hacia Él. Entonces, la única forma en que podemos amar a Dios es si Él nos ha acercado por primera vez a Él mismo, si Él ha elegido por primera vez en su gracia y misericordia conocernos. Yo no creo que ningún otro escritor en el Antiguo Testamento puede enfocar esto tan hermoso como el apóstol Juan en 1 de Juan 4:19 dice, y nosotros lo tenemos memorizado, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y Jesús nos dice eso en cómo se mira en el Evangelio de Juan, capítulo 14:21, Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Ahora, Pablo, en nuestro pasaje, está edificando su caso para la suprema del amor de una forma cristiana de vivir. Pero creo que miremos al concluir adelante en el capítulo 13, cuando él concluye su caso del conocimiento del amor. Así que él dice en 1 Corintios 13:13, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor.
Ahora, yo quiero que nos demos cuenta de lo que Pablo dice, lo que acabo de leer, pero también lo que no dice. Pablo no dice que la fe, el amor y el amor y la esperanza, pero la mayor es verdad. No, él dice que el mayor de ellos es el amor, entre esperanza, amor. El gran reformador John Calvin escribió esto en su comentario sobre estos versículos. Ningún aprendizaje es acomiable que no se sumerja en el amor de Dios. Es algo profundo. Todo esto nos lleva a nuestro primer punto principal que quería llevarnos esta mañana, y esto es esto. El gran conocimiento, la madurez, no es el conocer, pero el amor. Ahora, ¿cómo establecemos la superioridad del amor? Pablo nos va a enseñar en este pasaje que es el amor el que define los límites de nuestra libertad cristiana. Pero mientras Pablo nos dice también cómo regresa a los ídolos y Dios. Así que mire conmigo de 4 a 6. Dice... Ahora está hablando acerca de la comida. Mientras mira el tema, nosotros miramos cómo Pablo puede citar a los corintios, tal vez de su correspondencia de antes, no la primera, sino la segunda. Así que mire conmigo en el versículo 4 de cómo él lo cita. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya, ahora yo no sé usted, pero mientras yo leo esto, puedo imaginarme estos corintios que están haciendo su caso o de su defensa por su comportamiento ante Pablo. Primero, Pablo, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. En el 2, pues aunque haya algunos que dice que no hay más que un Dios, así que inevitablemente, ¿qué es que vayamos a una fiesta pagana y que comamos comida con dioses que no existen? Y sabemos que estos son ídolos, pero no son más que imágenes hechas. Sabemos que estos dioses no existen. Se mira como una forma de conclusión buena para comer, así que ¿está Pablo de acuerdo o en desacuerdo con lo que ellos están diciendo? Yo digo que sí y no. Él está de acuerdo y no está de acuerdo. Él está de acuerdo con que no hay ningún otro Dios más que uno, pero también que no existe ningún otro ídolo. Pero él va a continuar a enseñar y tal vez hay mucho más de lo que ellos están entendiendo o que aprecian. Pero esta es la segunda pregunta. ¿Está de acuerdo con la aplicación de sus declaraciones? Absolutamente no. Él no está de acuerdo para nada. Así que él va a corregir su aplicación equivocada en los versículos del 7 al 13. Pero vamos a mirar, pero primero Pablo va a dejar caer una teología pesada sobre ellos. Al principio, esto parece una extraña digresión de Pablo, pero su movimiento en esta dirección debería provocarnos a preguntar ¿por qué? ¿Por qué se va a esta dirección? ¿Por qué Pablo se vuelve tan teológico en los versículos 5 y 6? Y yo creo que la respuesta hay, primero, Pablo se vuelve teológico para presentar la realidad de que hay más detrás del panteón de los dioses paganos, espiritualmente hablando, de lo que se dan cuenta. No todo es inofensivo como piensan. Segundo, él necesita llamar su atención a la gloria y la deidad de Dios y Cristo para recordarles a quién pertenecen y a quién se debe su lealtad. Así que miremos lo que él dice en el versículo 5. Él dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores.
Y ahí se corta. Pero dése cuenta, observe las palabras de Pablo. Aunque puede haber supuestos dioses en el cielo, en la tierra, Pablo identifica el panteón de dioses como los llamados dioses porque están de acuerdo en que no son verdaderamente dioses en el sentido de que nosotros como cristianos entendemos a Dios, pero también note que no lo entendemos como dioses. Pero también note sus siguientes palabras. Él continúa, dice, como de hecho hay muchos dioses y muchos señores. Yo creo que lo que Pablo insinúa aquí es lo que hace más explícito adelante en el capítulo 10. Y le voy a leer el 1 Corintios 10, le voy a leer del 19 al 20 para hacer esto claro. Él dice en el 19 al 20, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Eso es eso es algo grande. Los demonios del capítulo 10 son los dioses y los señores aquí en el capítulo 8, versículo 5. Ahora, todo esto lleva a la bisagra en todo el argumento de Pablo. Todo lo que él dice toma en este punto. Pablo está a punto de entregar los bienes en el versículo 6 y me encanta cómo comienza esta declaración majestuosa y poética sobre Dios y Cristo. Él dice una descripción magnífica con 3 palabras: aún por nosotros. Aún por nosotros. Estas 3 simples palabras están destinadas a constatar con fuerza al cristiano de idolatrías o idólatras. Así que lo leamos lo que dice. Y dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Al contrario, en contraste con sus muchos dioses, Pablo dice, tenemos un Dios. En contraste con sus muchos señores, tenemos un Señor. Pero esto está rascando la superficie de lo que Pablo está transmitiendo. Pablo acaba de citar a los corintios diciendo, sabemos que no hay Dios sino uno, Pablo. Como dice esto, podemos recitarle esto mismo, puede haber duda, que no cabe duda de que en la vanguardia de sus mentes y de la mente de Pablo está la confesión más fundamental del monoteísmo judío. Ahora miramos Deuteronomio 6, donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Bien, así que mientras miramos el capítulo 6, no debemos perdernos el cuidadoso paralelismo y la hermosa simetría de Pablo en el versículo, lo que mira en el versículo 6, lo que va a él. Mire conmigo una vez más el versículo 6 para que usted mire su paralelismo y su simetría. Dice, pero para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Tenemos un solo Dios, un solo Señor, Jesucristo. Un solo Dios donde viene todas y un Dios por medio donde viene todo. Con eso en mente, ¿quién más sino Dios puede hacer dos o ambas cosas por medio de las cuales lo está haciendo? Pero él continúa, dice, para un Dios por el cual existimos, un Señor para que nosotros existamos. Pero ¿quién más que Dios podemos existir para poder continuar? En una mano tenemos claramente afirmaciones por medio de Pablo de la deidad de Cristo y la existencia con el Padre.
tenemos un Padre quien es Yahweh, tenemos un Señor Jesucristo que es Yahweh, también tenemos un Señor Jesucristo que es Yahweh. 2 de las 3 personas de la deidad, 3 en una, claramente distinguidas en persona y en rol. Y no solo tenemos a un Dios, ese Dios es nuestro Padre, dice Pablo, no impersonal, sino profundamente personal. Y no solo tenemos un Señor, ese Señor es una persona como nosotros, Jesucristo, con quien podemos relacionarnos, quien puede relacionarse con nosotros, quien nos ha redimido y reconciliado con nuestro Padre y nos ha conocido y ahora está para ser el verdadero mediador entre Dios y el hombre. El estar siendo completamente Dios puede representar a la humanidad y estar en naturaleza de ser hombre representa al hombre a Dios. El Padre es para quien existimos, Jesucristo es a través de quien nosotros existimos. Es una penalidad del pecado para que está reservado para nosotros como solo Él lo pudo haber ganado cuando estaba en la cruz por un momento. Y como hombre, Él estaba hecho para pagar el precio para el pecado del humano, como era humano, pero no tenía pecado. Esto también es personal, es con propósito. Pablo dice que nosotros existimos para el Padre, no para los dioses paganos. Él es nuestra existencia. Nosotros existimos por medio de Jesucristo, no a través de señores paganos. Él es el medio de nuestra creación y de nuestra redención. Así que la verdad eterna en los versículos del 4 al 6 nos lleva a nuestro segundo punto principal que estamos mirando en este pasaje esta mañana, y esto es simplemente esto, iglesia. La vida cristiana se basa en la doctrina cristiana. Esto es lo que quiero decir con él. Nuestra confesión determina nuestra conducta. Nuestras creencias motivan nuestro comportamiento. La ortodoxa produce ortopraxia en contraste con todo el paganismo. Nuestro Dios no solo existe en singularidad, sino que tenemos una relación profundamente personal con Él que determina nuestras propias vidas y cómo nos relacionamos con otros creyentes. Y ese es el punto que Él está diciendo, que por eso está siendo tan teológico. Así que finalmente Pablo aborda el conocimiento, conciencia y Cristo. Y eso lo vamos a mirar en el final, del 7 al 13. Pero yo quiero que se den cuenta que todo lo que Pablo le ha dicho a los corintios en este punto ha sido fundamental. Ahora, diciendo, yo dije todo eso para que ahora pueda decirles esto. Mire conmigo en sus Biblias los versículos 7, 8 y 9. Los voy a leer. Pablo dice: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificio a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Así que la primera pregunta que tenemos que hacer mientras leemos estos versículos, la primera pregunta que nos sale es: ¿quiénes son los débiles? ¿A quiénes está describiendo Pablo? ¿De quién habla Pablo? De los débiles. Pablo habla de los débiles para describir a esos jóvenes cristianos que todavía creían que en la realidad de los ídolos, a pesar de que habían recibido y creído mensaje del evangelio, ellos eran salvos, pero todavía tenían muchas cosas que trabajar. Así que estaban jóvenes en su fe, tal vez no habían entendido, tal vez no tenían que tener miedo a Zeus o Poseidón o todos esos dioses paganos, pero
esos dioses falsos no habían experimentado lo suficiente crecimiento en la fe y doctrina cristiana para admirar, no tenían suficiente distancia entre su experiencia actual y su antigua experiencia pagana. Eran vulnerables a ser escandalizados al ver a un hermano o hermana más experimentado en el Señor comiendo una comida en un templo pagano. Pablo dice que son débiles de conciencia porque han tenido una larga asociación con comiendo alimentos ofrecidos a los ídolos y no pueden sacudirse la idea de que tal comida era enteramente contaminado, a diferencia de los fuertes a quienes Pablo se ha dirigido a lo largo de este pasaje, los débiles a quienes Pablo está tan preocupado por proteger en este pasaje, no se siente como un ídolo, no tiene existencia real en el mundo. Los ídolos todavía son demasiado reales para comer comida a ídolos, los reintroduce en el mundo de idolatría, de lo cual Cristo ya los había salvado. Dios nos ha dado una conciencia como facultad interna para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Como cristianos podemos mirar entre el bien y el mal, entre actuar fielmente y sin fe. Pero Pablo dice que cuando uno de estos pequeños viola su conciencia, usted los dirige a ellos a su debilidad, que usted los dirige a ellos en pecado. En Romanos capítulo 14, Pablo está lidiando con algo similar pero diferente, pero como él dice, conciencia tiene como a los gentiles, pero lo que él les escribe, les está diciendo, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no le hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Eso está en Romanos 14:23. ¿Se da cuenta? En este pasaje, el cristiano maduro, que es su libertad comer comidas de sacrificio, porque él sabe que no les hace daño. Ellos dicen que no hay un Zeus, que no hay un Dios, esos dioses son paganos, pero donde ellos miran, Pablo lo mira como algo que es para pecar, algo que viene como para tropezar, como tropiezo. Así que Pablo les da a ellos les da un ejemplo hipotético en versos 10 y 11. Pablo dice: porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado en la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer los sacrificios y los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. Así que hipotéticamente lo que Pablo ve, el desprecio de obstáculo aquí de cómo estar en el mercado, como alguien más maduro, me refiero a que puedes ver cómo se desarrolla el escenario, el hermano o hermana mirando como un miembro más maduro de la comunidad cristiana. Casualmente se une a amigos o miembros de la familia como una fiesta para dioses. No puede decir como, ahí está el hermano Alan, se está disfrutando. Pero yo sé lo que pasa en ese templo. ¿Cómo él puede estar ahí comiendo esa comida si esa comida tiene poderes oscuros? Yo me arrepiento de todo eso. Yo pienso que él no debería de hacer eso, pero si él puede hacerlo, tal vez yo pueda volver a hacerlo. Qué trágico ejemplo, ¿verdad? Así que, habiendo abordado el conocimiento y la conciencia, Pablo finalmente llevará su argumento a esta última sección de Creciendo con Cristo. Dice: por lo tanto, pecando contra sus hermanos e hiriendo su conciencia cuando son débiles, pecas contra Cristo. Ahí está. Él no dice que tu hermano pecó e hirió su propia conciencia. Él dijo
que pecaste contra tu hermano y usted hirió su conciencia. Y cuando usted peca contra su hermano, usted peca contra Cristo mismo. Estas son de cómo tenemos que relacionarnos en la familia de Dios. Si yo peco contra mi hermano, yo peco contra Cristo. Jesús es claro de cómo tenemos que mirar nosotros, cómo tenemos que amarnos unos a otros, cómo pecamos unos con otros. Él está claro en Mateo capítulo 10. Él dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Así que Él da como el amor del hermano de cada uno, pero también en Mateo 25, Él dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y no nada más vamos a recibir recompensa por nuestros hermanos, pero también Jesús dice que cualquiera que nosotros que lo amemos al hermano, vamos a amarlo a él. Lo que él dice en Mateo 18:6 y Lucas, Mateo 18:6, Jesús dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. En Lucas, el 17, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen, mejor le fuera que se le atase el cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Estas son advertencias pesadas de parte de Jesús. Yo pienso que las palabras de Pablo deben haber traído una corrección similar tan seria para aquellos fuertes corintios que tenían tanta confianza en su conocimiento, tan seguro de su camino. Pablo dice a ellos, la verdad del asunto es que te falta amor y pecas no solo contra tu hermano, pero contra nuestro Señor, contra Cristo mismo. Y después de haber dado este golpe de reprensión, Pablo simplemente los deja con este argumento, con este pasaje. Él los deja con esto. En el versículo 13 dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner a tropiezo a mi hermano. Y esto nos lleva a mi punto número 3 de lo que quiero que agarren, al punto tercero. El amor cristiano siempre da prioridad a la seguridad espiritual de lo espiritual de los hermanos. El amor considera a los demás. Por lo tanto, el amor limita la libertad como cristianos cuando nuestra libertad está en peligro para uno de nuestros hermanos. Ahora, quiero miremos este pasaje. Creo que tuvimos una aplicación, Dios nos ha hablado claramente de su palabra esta mañana, pero yo quiero hacer una observación en este punto y quiero pasar de esta observación a dar dos errores comunes que enfrentamos con frecuencia en la vida cristiana. Primero, la observación. Pablo nunca dice explícitamente, definitivamente en este pasaje si simplemente come o no, que eso sea pecado en sí. Ahora, yo lo voy a dejar ahí porque Pablo va a hablar de eso, pregunta más definitivamente en el versículo 10, así que vamos a hablar de eso después. Más bien, en este pasaje, el propósito de Pablo es priorizar la forma de amar como camino a la protección de aquellos que son débiles de conciencia y vulnerables en nuestra comunidad cristiana. Dicho esto, hay un sentido en el que comer la comida en cuestión constituye una especie de una área gris o está bajo determinada o algo que sí es dudoso, pero no seguro. No sé si me entienden.
Y estos son los tipos de áreas donde somos propensos a cometer errores con respecto a las cosas de cómo vivir cristianamente, de cómo bloquear, pero está en una área gris y son dudas. Así que la primera área que podemos caer es el legalismo o licencia. Así que voy a hablar acerca del legalismo y la licencia. El legalismo dice que cada acto, elección, comportamiento es negra o blanca. El legalismo es basado en El legalismo es basado en bueno o malo y no hay en medio. Lo diga la Biblia o no, el legalismo es basado en reglas no basadas en el espíritu, sino lo bueno, lo malo y lo que dice. Hacer las cosas en la lista buena y evitar las cosas en la lista mala es su idea de espiritualidad. No importa cómo sea la persona interior. No importa cómo la persona sea por dentro, no importa cómo sus vidas están controladas por la ley, no por el espíritu, pero y se da cuenta que el frenarnos de hacer las cosas legalísticamente no es espiritual, pero abstenerse de hacer cosas no es espiritualidad. Caminando en el espíritu es espiritualidad. El legalismo ahoga la libertad, ahoga la conciencia, ahoga la palabra y sofoca al Espíritu Santo. Así que en una parte tenemos el error del legalismo. Al otro final tenemos la licencia. La licencia está al extremo opuesto. La licencia, como usted sabe, no tiene una área gris como el legalismo, pero tampoco tiene mucho negro. Casi todo es blanco, todo es aceptable, todo tiene permiso, siempre y cuando no esté estrictamente prohibido en las Escrituras. Tales defensores creen que la libertad cristiana es virtualmente absoluta e incondicional. Que tenemos libertad. Mientras sea tu conciencia libre, puedes hacer lo que quieras. Mientras haga una forma específica, yo creo que aquí es donde está el error, donde los corintios al cual Pablo estaba dirigiéndose probablemente estuvieron de acuerdo con el que los creyentes deben, de una forma, deben mantener siempre una conciencia intachable, tanto ante Dios como ante los hombres. ¿Y qué miramos en esto? Que Pablo introduce que hay más errores, no legalismo, no con licencia, pero amor. Porque amor es la manera correcta. Los cristianos de Corinto tenían que saber cómo vivir su vida. Los cristianos tuvieron que descubrir cómo vivir en su cultura, estar en su mundo, pero no de su mundo. Tenían que decidir dónde dibujar las líneas espirituales, a convicción moral y ética a la luz de su nueva vida en Cristo, a medida que crecieron en el Evangelio, convicción. No somos tan diferentes si usted piensa de esta manera. Hoy en día no tenemos templos aquí en el Pacific Coast de Highway, templos de Afroditos, Hermes o Zeus, pero tenemos monumentos al materialismo, fábricas de abortos y un internet pervertido que está como pervertido por la pornografía, si lo piensa de esa manera. Nosotros adoramos a los mismos dioses que los corintios hacían hace 2000 años, solamente que los adoramos de forma diferente. Nuestra cultura adora a los dioses del conocimiento, entretenimiento, sexo, dinero, el placer, el poder, etc. Mientras nuestra cultura, nuestra cultura tiene miedo ahorita y son por buenas razones, pero algunas razones que nuestra cultura tiene miedo es que esos ídolos, esos falsos dioses son un peligro. Así que mientras navegamos por la vida
posmoderno oeste, somos tan propensos como los corintios a otro error en la vida cristiana. Así que el otro error que quiero decir es el separatismo contra... El separatismo dice que debemos retirarnos al máximo del contacto con la cultura para que podamos no contaminarnos por eso. Pero el separatismo nos impide como cristianos ser la sal de la tierra y la luz del mundo, como Él nos dice de estar en nuestra cultura. Debemos comprometernos en nuestra cultura, no desconectando de ella. No somos separatistas, somos emisarios del Rey Jesús, enviados para anunciar las buenas noticias de su reino. Esa es nuestra tribu, nuestra nación. Más que nada, el otro lado está, por el contrario, el sincretismo. Esta palabra sincretismo es una mezcla de religiones o cosmovisiones. Así que usted toma un poco de cristianismo, de budaísmo, humanismo y los pone juntos, y entonces usted ahora tiene su propio sabor de religión, si puedo decirlo así. Así que ese es un error. El sincretismo nos lleva como pueblo de Dios, quienes hemos sido apartados como santos y distintos para dar testimonio, en vez nosotros adoptamos en su lugar prácticas paganas o seculares con consecuencias perjudiciales para nuestra fe, no nada más para nuestra espiritualidad, a nuestra familia, pero al testimonio de Cristo. Entonces, a medida que aprendemos a navegar la vida en nuestra cultura secular, la respuesta no es separatismo, tampoco es sincretismo, pero que seamos como Cristo nos ha llamado, ser sal y luz. Él dice, usted es la sal de la tierra, usted es la luz del mundo. Mientras terminamos nuestro tiempo esta mañana, yo quiero hablar que la palabra de Dios nos ha hablado de 3 maneras esta mañana. En este texto, la mayor medida de nuestra madurez no es nuestro conocimiento, sino nuestro amor. Se da cuenta que la vida cristiana se basa en la doctrina cristiana. Y finalmente miramos que el amor cristiano siempre prioriza la seguridad espiritual de los hermanos espirituales. Tenemos que amarnos unos a otros, tenemos que cuidarnos unos a otros, el protegernos unos a otros. Hace 4 semanas, mientras empezamos a seguir este experimento de estar juntos en línea, que empezamos a trabajar y a seguir la orden del Estado y empezamos aquí a estar en esta presencia del COVID, yo le dije desde mi oficina y les animé en Romanos capítulo 12, y yo creo que esos versículos complementan los versículos que estudiamos esta mañana perfectamente, así que quiero repasarlos una vez más y decirles que por favor se memoricen estos versículos mientras nosotros continuamos estando en esta temporada de COVID. ¿Qué dice Pablo en Romanos 12, de 9 al 12? El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así que gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén. Este es el momento donde nosotros estamos juntos físicamente y comúnmente yo les diría que vengan a traer sus elementos de la Santa Cena y traigan sus ofrendas, pero porque no estamos físicamente juntos, yo estoy con usted donde usted está, nosotros estamos aquí en vivo. Y van a estar ellos, así que estamos en vivo. Esto no es pregrabado. Nosotros queremos acercarnos a lo mejor de nuestra habilidad, el juntarnos
Quiero que sepan que mientras usted está sentado recibiendo la palabra de Dios, yo estoy aquí ministrando la palabra de Dios, que estamos juntos, aunque estamos apartados, estamos juntos de la mejor manera posible, dando las circunstancias. Así que mientras yo ordenadamente lo haría si estuviéramos juntos, yo le quiero invitar a que por favor continúe dando fielmente como miembros de este cuerpo. Su ayuda, especialmente ahora, sostiene la operación de nuestra iglesia, de todos los ministerios, ministros, pero también yo quiero animarle a que su generosidad le da como a los ministerios Hope in Action. Al principio, cuando empezamos, usted ha mirado cómo he tenido un impacto en nuestra comunidad en las últimas semanas y tiene mucho momento y viene a reconocer, más reconocido en nuestra comunidad. Y cuando yo digo comunidad, alabemos a Dios, que Él ha llenado esto, pero esto es por medio de su generosidad. Así que voy a agarrar mis elementos. Usted puede agarrar sus elementos que tenga preparados para la Santa Cena. Y Santa Cena, recuerde que puede dar, puede mandar texto, puede mandar por correo regular o correo electrónico y nosotros lo vamos a recibir. Así que si usted ya tiene sus elementos, iglesia, sabemos que la noche que fue Jesús entregado, estaba con sus discípulos para una última cena, para un último momento de compañerismo. Él les dijo en esa última cena, Él tomó el pan y dio gracias y lo quebró y se lo dio a sus discípulos y les dijo: este es mi cuerpo dado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Iglesia, recordemos nuestro Señor juntos. Después de que había comido, tomó la copa y dijo: esta copa es la nueva copa del nuevo pacto, de mi sangre derramada para el perdón de los pecados. Así que el verdadero sacrificio, sentado con sus discípulos, tomando la última copa que iba a apuntar al trabajo que iba a hacer en la cruz, la redención para cuidarnos para nuestra adopción. Si sus pecados han sido cubiertos por la sangre del Cordero, ahí donde usted esté, levante su copa al Señor de señores y Rey de reyes, a nuestro Señor Jesús. Gracias, Jesús. Señor, te amamos. Jesús, te amamos, te recordamos, confiamos y confesamos. Oramos que durante que es tan imperfecto, que tú seas honrado por medio de todo esto, que tu nombre continúe avanzando, que la fe de tu nombre, que este mundo te necesita tanto, Señor, que venga tu reino, que venga completa en la vida de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, de nuestra familia, de nuestro país y en este mundo. Oramos en el nombre majestuoso que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, por favor, acompáñenos a alabar una vez más antes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. Sing that chorus again. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before.
rich in love and slow to anger. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Right where you're at, we sing out. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship your holy name. Lord, I'll worship your holy name. Lord, I'll worship your holy name. Oh. Sing like never. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. Lord, I'll worship your holy name. Lord, I'll worship your holy name. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee, Lord. I exalt thee, O Most High. Let's sing, we exalt thee. One more time. We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee, O Most High. Amen. Lord, we do Te exaltamos esta mañana y cantamos esta canción como una canción de alabanza para ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Bien, una vez más, gracias por estar con nosotros. Ojalá y haya sido bendecido por estar aquí esta mañana. Y que esa sea nuestra canción esta mañana. Te exaltamos, Señor, en todo lo que hacemos, pensamos. Que Dios los bendiga, que tengan una linda semana y ojalá podamos estar juntos muy pronto.